esta preciosa tarde, a este momento, para que juntos meditemos en la buena palabra del Señor. Esta tarde quiero invitarlos a todos a que abran sus Biblias. En el libro del profeta Oseas estaremos meditando en su último capítulo, el cual es el capítulo número 13. Usted puede encontrar el libro de Oseas en lo que comúnmente hemos dado a llamar como los profetas menores, es decir, en la parte final del Antiguo Testamento. Usted encontrará una serie de libros que son conocidos como los profetas menores, dado el volumen de sus libros. Oseas es uno, podríamos decir, de los más grandes que tiene, que está comprendido dentro de los profetas menores, ya que posee 13 capítulos, a diferencia de libros como Joel, que solamente posee 3 capítulos, o el libro de Abdías, que solamente posee 1. De esa forma, hermanos, estamos hoy encontrándonos con este interesante libro de Oseas. Oseas capítulo 13, y daré lectura al versículo número 4 en adelante. La palabra del Señor dice, espero que usted pueda ya haberlo encontrado, dice: pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura en esta ocasión. Por favor, acompáñeme y oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este momento especial en el cual podemos meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque para nosotros es una bendición especial que a través de estos medios el consejo pueda seguir fluyendo a cada familia. En tus manos encomiendo a todos mis hermanos que a esta hora ya son parte de este momento, pero también te pedimos por aquellos que posteriormente se encontrarán con este mensaje, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones y llevar a cabo esa transformación extraordinaria que solo en ella encontramos. Restáuranos, háblanos, edifícanos. En el nombre de Jesús, fortalécenos a través de ella. Te ruego por la vida de todos nuestros hermanos que a través de Radio Redención también son parte de este momento. Bendícelos, bendice la radio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por aquellos que también están atravesando momentos difíciles, porque sabemos que a través de la prueba vendrá la fortaleza a sus vidas. Si hay enfermos, sánalos para la gloria de tu nombre. Si hay necesitados, provee en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos dado lectura a uno de los pasajes de la Biblia que yo diría que de la manera más clara posible nos permite contemplar esas dos posturas divinas. La postura de Dios como un Dios amoroso, un Dios perdonador, misericordioso, un Dios que ayuda, un Dios que está allí presente para solucionar nuestra angustia. Pero también este pasaje expresa de manera muy clara el otro extremo, el cual es la ira del Señor. Por eso creo que este capítulo 13 en su totalidad es un capítulo que nos permite entender de forma muy clara
como digo, las dos expresiones que en el Señor podemos encontrar. Por un lado, su lado misericordioso y por otro lado, la ira del Señor. Y es que si hay algo que usted y yo debemos de tener muy claro como cristianos, está bien que el mundo, porque usted sabe que los incrédulos, ellos se permiten, es la forma de decirlo, ellos se permiten dudar acerca de la ira de Dios. Ellos cuestionan cuando uno como cristiano señala que mucho de estas situaciones que se están viviendo es la mano del Señor. Ellos cuestionan y encuentran razonamientos científicos, lógicos, como para desvirtuar que lo que el mundo sufre es dentro y contemplado en la ira divina. Pero usted y yo, como conocedores de la Biblia, sabemos que la ira de Dios es real y que la Escritura dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Es decir, que es algo tan real la ira de Dios, pero también, así como es real la ira de Dios, también su misericordia es real. Y como digo, nosotros podemos testificar ampliamente acerca de la ira de Dios, pero también podríamos testificar abierta y poderosamente acerca de la misericordia del Señor. Sabemos que Dios es un Dios que, así como puede exaltar, es un Dios que también puede humillar, que así como Dios es un Dios que puede alimentar multitudes, es un Dios que también puede llevar naciones enteras a la hambruna. Sabemos que así como Él es un Dios que, dice la Escritura, que puede inclinar su oído y atender la súplica del desvalido, también sabemos que así Él es un Dios que puede guardar silencio por muchísimo tiempo, es un Dios que puede ignorar el clamor de muchos. Entonces, eso es nuestro Dios y este capítulo 13 lo habla de forma, diría, muy clara, muy clara. La Escritura es muy clara en esta ocasión al demostrarnos a Dios como misericordioso, pero al demostrarnos a Dios también un Dios que sabe traer la ira cuando corresponde sobre los seres humanos. Ahora, pensando en esto, hermanos, este capítulo nos muestra a nosotros la determinación que Dios tenía de destruir al pueblo de Israel. Ahora, note lo que dije, este capítulo nos demuestra la determinación que Dios tenía para destruir a Israel. Y el versículo número 9 es clave para entender esto, porque el Señor dice en su palabra, voy a destruirte. Oiga, el Señor no está diciendo estoy considerando, el Señor no está diciendo podría ser que te destruya, sino que el Señor le habla categóricamente a Israel y le dice, voy a destruirte, Israel. Ahora, por supuesto, quiero que usted entienda que la destrucción de la cual el Señor está hablando no es extinguir de la tierra a esta nación, sino que el Señor se refiere a ellos, a aquellos símbolos que ellos tenían como nación, como reino, todo aquello en lo que ellos se habían apoyado, se habían basado, todo eso sería destruido. Y cuando uno hace un recorrido histórico sobre la nación hebrea, uno se dará cuenta que fue el pan de cada día durante muchas generaciones para los israelitas, desde invasiones como las del rey Nabucodonosor, la destrucción de sus muros, la destrucción del templo que Salomón había construido. Siempre hubo una repetición de esos ciclos de la destrucción a la cual el Señor ahora se está refiriendo. Por eso hago la aclaración, porque si el Señor realmente los hubiera destruido en el término que usted y yo comprendemos la palabra destruir, obviamente no existiría ni un solo israelita que estuviera en pie en esta época. Sin embargo, usted sabe que todavía en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, vuelven a destruir el otro templo también. Y así, de esa manera, este pueblo ha venido enfrentando siempre esos procesos de destrucción. Y el Señor se lo estaba diciendo acá. Entonces uno llega a preguntarse, ¿por qué el Señor está determinado a destruir? ¿Por qué el Señor le está diciendo tan claro a un pueblo, te voy a destruir?
El Señor se lo está diciendo no como una advertencia, sino como una afirmación. El Señor le está informando lo que le espera y le dice, te voy a destruir. Ahora, por supuesto, si nosotros nos quedáramos en este versículo 9, uno podría pensar en un Dios intolerante, en un Dios que no tiene compasión, en un Dios que no tiene misericordia, porque se sabe que normalmente eso es lo que las personas hacen en nuestra época, cristianos o no cristianos hacen lo mismo. He conocido cantidades de inconversos que cuestionan y dicen, mire, si Dios es real, ¿por qué hay tanto niño sufriendo? Si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es real, ¿por qué hay tanto asesinato? Y muchos cristianos, incluso ignorando las verdades escriturales, también ellos recaen en esa situación y ellos también dicen, Dios no me ama porque Dios permitió esto, Dios no me ama porque si Dios me amara entonces esto y lo otro. Pero no hemos entendido que no es responsabilidad de Dios. Dios es un Dios que está está reaccionando a lo que nosotros hemos hecho delante de Él. Entonces es ahí donde quiero que usted pueda, junto conmigo, entender el capítulo para que cuando lleguemos al versículo 9 usted se dé cuenta y usted diga, bueno, tenía mucha razón el Señor al decirle a Israel que lo iba a destruir. ¿Por qué el Señor le dice, voy a destruirte, Israel? Porque en el capítulo 13, desde el versículo 1, uno comienza a darse cuenta el trato de misericordia, de amor, de compasión que el Señor había tenido para con ellos. Note que el versículo 1 habla de la preeminencia que ellos habían tenido. Le dice, Efraín tenía la preeminencia en Israel. Él habla haciendo alusión a una de las tribus, de cómo él había engrandecido siempre a su pueblo. Dice, cuando él hablaba, la gente temblaba, que eran las promesas que el Señor había dado siempre a su pueblo. Yo te respaldaré, yo te ayudaré, tú serás cabeza. El Señor siempre estaba favoreciendo a su pueblo. Es decir, que el Señor siempre, y esto podríamos hacer un recorrido, hermanos, tan extenso, pero no lo haremos por cuestiones de tiempo. Pero si uno se mira desde el libro de Génesis, uno comienza a darse cuenta el trato preferencial que Dios ha desarrollado con Israel, los patriarcas, la salida de Egipto, que es algo que se va a mencionar en el versículo número 4. Vea conmigo el versículo 4, cuando él dice que los libertó de Egipto. Pero yo, el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto, le dice, no conocerás a otro Dios. En el versículo 5 le dice, yo te conocí en el desierto, cuando estabas en la tierra árida. Le dice en el versículo 6, te di de comer, quedaste saciados. Es decir, el Señor siempre en todo momento estuvo favoreciendo con su misericordia a esta nación. Entonces, si uno hace una evaluación y uno dice qué bendecidos, qué maravilloso el trato con este pueblo, cómo ellos fueron respaldados por la misericordia del Señor, cuánta ventaja ellos han disfrutado, han sido una nación aventajada con las otras naciones porque ellos disfrutaron de una cobertura divina extraordinaria. Uno dice, pero ¿cómo Dios puede decirle entonces a un pueblo que ha vivido todo esto? ¿Por qué motivo el Señor tendría que decirle, bueno, después de que te di preeminencia, después de que la gente te temblaba, después de que te saqué de Egipto, después de que te di de comer en el desierto, después de que te cubrí en el desierto, después de que te permití multiplicarte, ¿por qué ahora Dios le dice, te voy a destruir? ¿Es acaso que el Señor abandona la obra de sus manos? ¿Es acaso que el Señor olvida a aquellos que Él ha amado? La Escritura claramente dice que Él no se olvidará de su pueblo. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y eso es lo que quiero que usted pueda descubrir conmigo esta tarde para luego hacer una aplicación hacia nuestra vida, hacia nuestra conducta delante del Señor. Vea, note conmigo lo que va a decir. He leído las partes en donde usted encuentra el favor divino hacia Israel. Pero vea cómo se mezcla entre ese favor divino, se mezcla también la actitud que tuvo Israel. Porque si el versículo 1 dice que Efraín tenía la preeminencia en Israel,
que la gente temblaba cuando él hablaba, pero note que en el mismo versículo 1 dice, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Es decir, aquel pueblo que estaba recibiendo de parte de Dios preeminencia, aquel pueblo que estaba siendo respaldado por Dios, ellos empezaron a adorar, dice, a Baal, y dice claramente, le rindió culto a Baal, y por ese pecado murió. Y luego dice en el versículo 2, note lo que dice el versículo 2, sin embargo, siguen pecando. Y el Señor ahora va a demostrar que a pesar de la fidelidad de él, el pueblo fue desleal hacia él. Dios era fiel, pero ellos eran infieles. Dios era bueno, pero ellos eran crueles. Dios era justo, pero ellos eran injustos. Vaya notando esta relación y de esa forma entenderemos por qué el Señor llega a la conclusión de decirle, Israel, voy a destruirte. En el versículo 2 dice que siguieron pecando, fabricaban, dice, según su ingenio, imágenes de fundición, es decir, que utilizaron hasta su imaginación, su cabeza para hacer figuras de ídolos de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen, diciendo acerca de Israel, ¿qué se decía acerca de Israel? Oiga lo que decían las naciones acerca de Israel. Ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Ese es el testimonio que ahora ellos tenían ante otras naciones, el testimonio de aquellos que habían sido bendecidos por Dios, el testimonio de aquellos que eran respaldados por Dios, el testimonio de aquellos que habían sido bendecidos en el desierto por el Señor, el testimonio de aquellos que tendrían, atención a esto, que tendrían que haber llevado vidas agradables al Señor. Dice la Escritura acá que ellos besaban ídolos, ellos adoraban a Baal, ellos ofrecían sacrificios humanos, ellos en ningún momento se acordaban del que les había favorecido. Por eso, y ahora comienza el Señor a dejar claro cuál será su reacción. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis y decirle a usted, mi amado amigo y amiga que nos sintoniza, no importa si usted cree o no cree, no importa si usted tiene un concepto de un Dios castigador, injusto, de un Dios que como algunas personas me lo han dicho, usted me han dicho, tiene su Dios es un Dios vengativo, es un Dios que está con la vara en la mano. No es un Dios vengativo, no es un Dios perverso que quiere ver llorar y sangrar a los seres humanos. Él es bueno y es misericordioso. Es la humanidad irresponsable ante Él, es la humanidad quien ha sido cruel, pecadora, es la humanidad que a lo malo le han llamado bueno y por lo tanto no queda otro camino más que los justos juicios de Dios que se están derramando y se derramarán sobre la tierra. Dice el versículo 3, por eso el Señor ahora está justificando la condición de Israel. El Señor va a justificar, por eso le digo que Dios no es injusto. Cuando Dios castiga es porque el hombre lo tiene merecido. Cuando Dios castiga a una nación es porque aquella nación lo merece. Lo que sucede es porque tiene que suceder a causa de la justicia divina. Por eso serán como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Oiga ahora todo lo que va a pasar con Israel. Ya no estamos viendo a aquel Israel que en el versículo 1 se nos dice que tenía preeminencia, a aquel pueblo al cual cuando hablaba la gente le temía, sino que ahora se está hablando de 4 elementos que desaparecen rápidamente. Note, aquí se va a hablar de 4 detalles que no tienen valor. La nube que desaparece, la paja que se la lleva el viento, el rocío que se evapora, el humo que se escapa por la chimenea. En pocas palabras, de ser mucho, ahora serán nada. Eso es lo que la Escritura nos está señalando. De ser mucho, ahora ellos serán nada. Y serán nada, ¿por qué? Porque Dios es así, porque Dios es indiferente. Todo esto es
porque ellos habían sido infieles al Señor. Habían sido infieles, pero la pregunta esta tarde es, ¿qué los llevó a ellos a esa infidelidad? ¿Qué fue lo que los arrastró a ellos a ser ese pueblo en el cual se habían convertido? Como le dije hace un momento, Dios no es responsable de esta actitud. Dios no es responsable de lo que aquí está sucediendo. El Señor está demostrándole a Israel la responsabilidad que ellos tenían de todo lo que vendría sobre ellos. El Señor les está demostrando que ellos eran responsables de lo que sucedería, mi amado hermano y hermana. Usted es el único responsable de lo que venga sobre su vida. Nadie más es responsable, ni el pastor, ni la iglesia, ni los hermanos. Usted es responsable de lo que suceda en su vida. Es usted el único responsable. Si el Señor muestra su lado misericordioso para usted o si el Señor tiene que mostrar su ira contra usted. Es usted el único responsable. Dios no es responsable de lo que a nosotros nos ocurra. El hombre va cosechando lo que va sembrando. Y es por ese motivo que el Señor llega al versículo 4, que ya lo leímos, y el Señor dice, pero yo soy el Señor tu Dios. Porque parece que Israel ha olvidado. Vea al Israel hasta el versículo 3, es un Israel que ya olvidó lo que en el versículo 4, 5 y 6 el Señor les recordará. Y el Señor les está diciendo, ¿ya olvidaron que yo fui el que los amó? ¿Ya olvidaron que fui yo el que estuve ahí caminando con ustedes? ¿Ya olvidaron que todo lo que tienen es porque yo se los di? Y esa es la ingratitud que está sembrada muchas veces en el corazón aún de los que nos llamamos hijos de Dios. Que llegamos a un momento de estabilidad en la vida, llegamos a un momento de holgura, en un momento de abundancia, llegamos a un momento en donde nos sentimos muy cómodos con lo que tenemos, con lo que somos, y es ahí donde nosotros olvidamos algo esencial que este capítulo nos recuerda, que todo cuanto hemos logrado, que todo cuanto hemos disfrutado, todo cuanto hoy nos produce paz al corazón y al alma, se desprende de la ayuda que hemos recibido de Dios. Ahora vaya conmigo al versículo 9, porque después de la primera frase que el Señor le dice, voy a destruirte Israel, y hemos entendido nosotros esta tarde por qué, y por eso le dije, ahora que hemos hecho este recorrido, usted dice, bueno, dice usted, merecido tenían entonces que el Señor lo destruyera, porque claro, hemos visto a un pueblo infiel, que este libro mismo precisamente es lo que hace denunciar bajo la figura de Oseas y de la mujer que él toma para sí. Lo que Dios está denunciando es la infidelidad de Israel. Y esa infidelidad es la que lleva al Señor en el versículo 9 a decir, voy a destruirte Israel. Voy a quitarte todo aquello en lo que tú te amparas. Voy a hacer pedazo, voy a hacer polvo aquello que sientes que has conquistado con el sudor de tu frente. Voy a quitarte todo aquello que te produce confianza. Voy a quitarte todo aquello por lo que me has olvidado. Voy a quitarte, voy a hacer pedazo, voy a destruir todo aquello que te rodea y que te hace olvidar que era yo quien tenía que estar cerca de ti y no los ídolos, no Baal. Era yo el que a quien tenías que besar, adorar, presentar sacrificios. Es eso lo que el Señor ahora está reprochando a Israel. Y por tal motivo le dice, voy a destruirte Israel. Es la decisión del Señor y es una decisión que el Señor la va a cumplir. Déjeme decirle que por eso mencioné, no era una advertencia, sino que fue algo que el Señor cumplió. Y el Señor le dice, voy a destruirte Israel. Inmediatamente el Señor suelta la razón por la cual va a destruir a Israel. Porque le dice, porque estás contra quien, oiga, te ayudó. Y el Señor aquí está echando mano del pasado, le dice, pero note esa figura, estás contra, está hablando de un presente, pero ahora va a hablar del pasado, porque estás en contra de quien te ayuda. Y está hablando de ese presente, de quien le ayudó en el pasado, de quien le ayuda en el presente y de quien está allí para servirle y para ayudarle en el futuro. Quien te ayuda. Es perfecto el tiempo de Dios. Pero Israel
se había vuelto contra el que... Yo sé que a usted esto inmediatamente, como ser humano, le parece ilógico, ¿no? Si usted tiene a alguien que le ayuda, ¿qué hace usted con alguien que le ayuda? Bueno, usted trata también de ser recíproco en el sentimiento. Si hay personas que le valoran, personas que están con usted en los momentos de mayor necesidad, las personas con las que usted sabe que puede contar con ellos en determinados momentos de tribulación, pues usted es recíproco con estas personas. Usted es recíproco también, pero Israel no lo había sido. Israel había recibido tanta ayuda de Dios, Israel había recibido tanta provisión de parte de Dios, Israel había recibido tanto de Dios, pero ellos no estaban dispuestos a ser recíprocos con Dios. Ellos se habían vuelto a Baal. ¿Acaso Baal les había ayudado? ¿Acaso la comodidad y la prosperidad que ellos tenían se las había dado un ídolo en forma de becerro? Era Dios quien les había ayudado, y por eso ahora el Señor les dice: la razón por la que voy a destruirte, la razón por la que va a pasar todo lo que yo ya decidí que va a pasar, es porque tú te has puesto en contra de mí. Era Dios quien les ayudaba y ellos se habían puesto en contra. Note, nosotros los humanos tenemos una palabra para describir esto: la ingratitud. Esa es la palabra que nosotros tenemos. No dice qué hombre más ingrato, qué mujer más ingrata. Cuando usted ha hecho un favor, por ejemplo, usted ha ayudado, usted ha bendecido a alguien. Nosotros hasta tenemos conceptos tan así, ¿no? De que si uno ayudó a una persona, uno quiere que esa persona esté eternamente agradecida por el favor que nosotros le hemos hecho. Si uno le ayudó a una persona, uno quiere que esa persona esté sometida incluso a nosotros por el favor que le hemos hecho. Esos son los conceptos que nosotros tenemos. Pero note usted cómo nosotros ante Dios, debiéndole tanto al Señor, debiéndole tanto, habiendo recibido tanto favor, habiendo recibido tanto beneficio de Dios, hemos sido unos ingratos con el Señor. Hemos sido profundamente ingratos delante del Señor. Nos hemos puesto en contra de aquel que nos ayuda. Nos hemos puesto en contra de Él. Ahora, uno preguntaría, ¿qué es estar en contra de Dios? Bueno, es toda la descripción de lo que hemos hecho. Es toda esta descripción que hemos hecho esta tarde. Ir a adorar a quien no se tenía que adorar. Ir a rendirse ante quien no les había hecho nada. Ir y besar a quien nunca les había favorecido en nada, porque no son dioses los que se hacen con las manos. Al Dios vivo y verdadero ellos lo habían abandonado. Al Dios vivo y verdadero le habían dado la espalda. Al Dios vivo y verdadero ellos no le estaban honrando, no estaban siendo agradecidos con Él. Pero ellos habían terminado adorando a otros dioses que no eran dioses. Y el Señor le dice: está bien, Israel, estás en contra de mí. Está bien, te has vuelto en contra de mí que soy el que te ha ayudado siempre, en contra de mí que soy el que he peleado tus batallas, en contra de mí que he sido el que siempre te ha dado un lugar de preeminencia. Estás en contra de mí. Perfecto, Israel, voy a destruirte. Mi amado hermano y amada hermana, en esta preciosa tarde, usted debe de ser muy precavido en esta área de su vida también. Usted debe de revisar su vida, y es lo que le invito que haga esta tarde. Revise bien su vida, porque todo lo que usted ahora le rodea no es fruto como a veces usted ha pensado. Uno dice: me ha ido bien porque trabajo duro, me ha ido bien porque sé hacer bien mi trabajo, soy inteligente, soy simpático, yo a todo mundo le caigo muy bien, yo soy responsable. Otros dicen: es que a mí me ha ido bien porque yo no le hago mala cara a ningún tipo de trabajo. No, usted tiene todo lo que tiene y está rodeado de los bienes que le rodean porque Dios es el que le ayuda. Es porque Dios le quiso favorecer. Sin el favor de Dios usted no tuviera nada. Una de las cosas que más comunes he notado yo en este país, en mi experiencia personal, es ver el valor de las documentaciones, el estatus legal dentro de este país, y ver personas que
que no disfrutan de una documentación, hay zozobra en ellos, hay una desesperación, no tener acceso a esto, no tener acceso a lo otro, y ver cuántas personas que ahora gozan de su propia documentación ven con desprecio a los que no lo tienen, ven con egoísmo al que no lo tiene. ¿Acaso no ha sido el Señor quien ha abierto las puertas para usted? ¿Acaso no ha sido el Señor el que le ha favorecido? ¿Y acaso, oiga bien esto, usted no muchas veces se ha puesto en contra del que le ayudó? Algunos dirán, pastor, yo nunca me he puesto en contra de Dios. Yo podría decirle esta tarde, piense, por ejemplo, cuántas veces usted ha dejado de seguir al Señor, cuántas veces usted ha dejado de servir al Señor, cuántas veces usted ha dejado de congregarse por hacer otras cosas. Tenemos hermanos que de repente hasta dicen, bueno, con un domingo que me pierda de ir a la iglesia no hay gran cosa. Y yo lo he dicho, de repente ahí andan los hermanos, aquí en este país hay carnavales de todo, los salvadoreños que extrañan tanto su nación, que va a haber festival del elote, que festival de esto y lo otro, y allá andan los hermanos perdiendo el tiempo, descuidando a aquel que les ayudó, aquel que ha sido fiel. No seamos ingratos con el Señor. Y usted que me está oyendo en otros países, en donde probablemente usted está en su país legalmente, pero ve a su alrededor todo lo que hay, todo lo que se disfruta. Probablemente usted no esté en un gran palacio, pero hay un techo sobre su cabeza. ¿Quién puso ese techo? ¿Quién puso todas esas bendiciones? La salud que ahora tenemos, el gozo, la alegría. Y voy a ir más allá, los privilegios de los cuales ahora gozamos. ¿Cuándo usted imaginó ser un diácono, un líder, un anfitrión, un pastor, un músico, un cantante, un servidor? ¿Cuándo nosotros llegamos a pensar que disfrutaríamos de toda esta gloria y toda esta misericordia? Es porque el Señor ha sido quien nos ha ayudado. Y no podemos ponernos en contra del Señor. Mucho cuidado, pueblo del Señor, no nos pongamos en contra del Señor. Porque aquel que está en contra del que le ayuda está siendo un desagradecido y está olvidando la fuente de su bendición, está olvidando la fuente de su ayuda. Y entonces llegará el momento en donde escuchará esta frase tan terrible que el pueblo de Israel tuvo que escuchar a través de Oseas: Israel, voy a destruirte. Y quiero ir finalizando en esta tarde demostrándole algo que el Señor haría. El Señor va a ser muy claro cómo va a destruir a Israel. Note lo que dice el versículo 7, al cual habíamos dejado por ahí reservado y ahora lo menciono. Dice, por eso, una vez más el Señor está dando las razones por las cuales lo va a hacer. Por eso, yo seré para ellos. El Señor había sido para ellos el ayudador. Dios había sido el ayudador de ellos, pero ahora noten lo que el Señor se va a convertir. Le dice, yo seré para ellos como un león y lo voy a acechar junto al camino como un leopardo. Y luego en el versículo 8 dice, los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Estos eran tres fieras de Palestina con las cuales ellos rápidamente podían asociarse: el león, el leopardo y el oso. Ahora, yo le pregunto a usted que cree que puede salir adelante, usted solo, usted que dice, no, que yo no le debo nada a nadie, a mí ni siquiera creo en Dios. Muchas personas han llegado a esas posiciones y cuando están frente a un cáncer, cuando están frente a la muerte, se dan cuenta que necesitan a Dios. Un león, ¿quién de nosotros podría batallar contra un león, contra un leopardo? ¿Qué posibilidades tendríamos de sobrevivir ante una osa? Y aquí claramente dice que les iba a desgarrar el pecho como una osa. No sé si alguna vez usted ha visto a un oso, a una osa, y ha tenido la oportunidad de ver las poderosas garras que hay en cada pata de un oso. Y eso es lo que la figura que está diciendo, que con esas garras va a abrirles el pecho. Está hablando de dolor, está hablando de un dolor que experimentarían, que los haría gritar. Y precisamente todo eso fue lo que vino sobre Israel. No porque Dios sea malo, no porque Dios no amaba a su pueblo,
No, porque Dios es un Dios, vuelvo a lo que dije en la introducción, de esas personas que le dicen a uno, entonces Dios es un Dios vengativo, entonces Dios es un Dios que se deleita viéndolo sufrir a uno. No, es porque, dice el versículo 9, estuvieron en contra de quien les ayudaba. Ellos estuvieron en contra del único que podía ayudarles. No se ponga en contra de Dios. Tenga mucho cuidado. No camine en contra de Dios. No hable en contra de Dios. No actúe en contra de Dios. Porque Dios ha sido quien le ha ayudado. Dios ha sido quien le ha sostenido. Dios ha sido tu ayudador en los peores, en los más tristes, en los más oscuros momentos. Él ha sido tu ayudador. Ahora, si usted se ha puesto en contra del Señor, es probable que usted ya se puso en contra del Señor. Si no lo ha hecho, pues gloria a Dios y la advertencia ha llegado a tiempo. Pero muchos, muy honestamente, esta tarde podrían decir, pastor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque no quiero ser como Israel. El capítulo 14, y con esto voy a ir finalizando, en el versículo 1, el Señor le habla claramente a su pueblo cuál era la medicina para el mal que venía sobre ellos. Vuélvete, Israel, le dice en el versículo 1 del capítulo 14. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Tu perversidad, tu maldad, tu pecado es el que te ha hecho caer. No ha sido Dios, no ha sido Dios, ha sido nuestra propia perversidad. Lo que sucede es que somos faltos de honestidad y hallamos más fácil culpar a otros, hallamos más fácil culpar a la iglesia, culpar a los hermanos, ha sido nuestra propia perversidad. Y eso es lo que le dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien, le dice en el versículo 2, lo que le dirás. Usted que está pensando en este momento dice, sí, he ido en contra del Señor. Piense bien lo que le va a decir al Señor. Y aquí el versículo 2 nos dice qué es lo que podemos decirle a Él. Dice, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, es decir, las naciones que rodeaban a Israel. Israel tenía que reconocer que ninguna otra nación iba a venir en su ayuda. Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti, refiriéndose al Señor, el huérfano haya compasión. Yo le invito que si usted se ha olvidado de aquel que le ayudaba, si usted ha sido desagradecido con el que siempre le ayudó, esta tarde usted pueda decir esta oración del capítulo 14 de Oseas y le diga, Señor, perdónanos nuestra perversidad, recíbenos con benevolencia, queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Que usted diga, nadie puede salvarme, ni el dinero, ni el trabajo, ni la juventud, nadie puede salvarme. Señor, nunca más llamaré a todo lo que yo he hecho mi Dios, sino que tú eres el único en el cual podemos encontrar compasión. Que el Señor será maravilloso y misericordioso en llegar a nuestro rescate. Este cuadro que hoy hemos contemplado del profeta Oseas es un cuadro muy especial, porque nos permite considerar nuestra posición delante del Señor. Nos permite darnos cuenta que sin Él nada somos. No confiemos en lo que nosotros llamamos nuestro tesoro. No confiemos en lo que nosotros mismos podemos hacer por nuestra vida. Confiemos en Él. Hallemos compasión en Él, seamos agradecidos con el que nos ayuda y vivamos siempre rendidos delante de Él, considerando que sin Él nada somos y considerando de que todo lo que hoy tenemos y cuanto somos, a Él se lo debemos, que por nuestras propias fuerzas nada podríamos lograr, que por nuestro propio intelecto nada hubiésemos logrado, que todo lo somos para Él y para la gloria de Él.
Ore conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos has concedido de considerar tu buena palabra. Gracias, Señor, porque meditarla es nuestra riqueza. Considerarla es la bendición más grande que podemos tener, pues ella nos ubica en tu perfecta y buena voluntad. Señor, perdona nuestra ingratitud. Perdona nuestra indiferencia ante ti. Perdona, Señor, cuando nos hemos dado gloria y honra a nosotros mismos y nos hemos olvidado de que eres tú quien nos ayuda. Señor, con toda sencillez de corazón en esta tarde reconocemos que nada somos, Señor, sin ti, que tú eres el centro de nuestra vida y que todo te lo debemos a ti, Señor. Nunca nos abandones. Nunca nos destruyas. Nunca queremos estar en contra del que nos ayuda, sino que nuestra vida la rendimos delante de ti, Rey de los Reyes. En el nombre de Jesús, ruego, Señor, por aquellos amigos y amigas que esta tarde han escuchado esta palabra, para que ahí donde están puedan rendir sus corazones a Cristo Jesús, diciendo: Señor Jesús, me rindo ante ti. Sé que solo no puedo. Señor Jesús, ven a morar en mi corazón, sálvame, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y vuelve mi corazón hacia ti. No quiero adorar lo que no son dioses. Quiero adorarte a ti, quien siempre ha velado por mi vida. Aun y cuando yo no lo he reconocido o no he identificado, sé que allí has estado. Dígale al Señor: perdóname. Tómame en tus brazos y sálvame, Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde por toda esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión esta tarde. Muy agradecidos porque usted nos ha acompañado hasta el final de esta reflexión de la palabra del Señor. Es maravilloso poder considerar la Biblia, considerar estos libros, que en algunas ocasiones están por ahí, no muy tocados, no muy atendidos, pero que contienen lecciones extraordinarias y maravillosas para todos aquellos que queremos ser fieles al Señor. Mis amados, quiero, antes de despedirme, invitarles para que nos acompañen el día miércoles a las 20 horas, 8 de la noche, nuestra hora de acá de Italia, para nuestro estudio de Gálatas. Estamos estudiando la carta a los Gálatas los días miércoles y el día viernes estamos estudiando la doctrina básica de la fe cristiana. Así que le invito para que sea parte de nuestras transmisiones el día miércoles y viernes. El próximo domingo, recuerde, aún le esperamos en este formato. Será siempre a las 16 horas, 4 de la tarde, hora de Italia, en donde estaremos una vez más encontrándonos a través de este medio para considerar la palabra del Señor. Recuerde que también los días sábados hay células a lo largo y ancho de la ciudad de Milano. Hay hermanos celebrando células. Estas células hoy por hoy están siendo celebradas de forma virtual, ya que aún no podemos congregarnos en los hogares también. Pero le invitamos para que usted pueda participar, para que usted pueda seguir reforzando su fe, su vida delante del Señor. Y esta tarde, hermanos, disfrute junto a su familia, disfrute esta tarde y que el Señor nos permita en esta nueva semana que viene su bendición, su ayuda y su fortaleza. Quedamos siempre a sus órdenes. Gracias a todos los hermanos que nos escriben. Procuramos ir respondiendo poco a poco. También los hermanos que nos envían sus notas de oración. Estamos clamando al Señor por ustedes. Y aquellos que también apoyan este ministerio, compartiendo estos mensajes en sus redes. Recuerde que también está ya habilitado nuestro canal de YouTube, donde usted encontrará siempre también todos estos mensajes. Hermanos, les deseo una muy bendecida tarde a todos. Me despido, un fuerte abrazo. Que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes, sobre sus familias, y que sigamos adelante confiando en Cristo Jesús nuestro Señor.